hermoso día, feliz de disfrutar un sábado y tener este culto en el medio de la naturaleza con este paisaje en la ventana. Realmente es muy inspirador. Vamos a comenzar entonces el tema de hoy, que es continuación de los que venimos tratando, ¿verdad?, desde el miércoles. Iniciamos el seminario el miércoles a la noche comentando una cita del Espíritu de Profecía, donde se nos mencionan 3 elementos que constituyen un ancla segura para los tiempos peligrosos en que vivimos. Esos 3 elementos eran el sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús. Decíamos que el sábado fue creado para el hombre y Jesús vino para rescatar al hombre. Por lo tanto, comprender la naturaleza del hombre es vital también para entender los otros 2 temas. Vamos a hacer un breve repaso entonces y vamos a analizar luego del repaso por qué necesito un Salvador. Este es el título del sermón de hoy. ¿Por qué necesito un Salvador? Dijimos que Dios formó al hombre a partir de 2 elementos constitutivos que formaron posteriormente el cuerpo y el espíritu del hombre. También dijimos que hay una jerarquía entre ellos, donde todos los órganos del cuerpo son siervos de la mente o del espíritu del hombre. Nada ocurre en nuestro cuerpo sin que reciba la orden de nuestra mente o espíritu. Y es por esto que necesitamos entender lo que ocurre en nuestro espíritu para entender la enfermedad que se manifiesta en el cuerpo. Decíamos que también los 2 elementos, tanto el cuerpo como el espíritu del hombre, son dependientes de una fuente. El cuerpo es dependiente del alimento, del aire, del agua, de la luz del sol, y el espíritu del hombre es dependiente del amor de Dios. No puede vivir el hombre sin que su espíritu se alimente de Dios y sin que su cuerpo se alimente de agua, aire, alimentos y luz del sol. Analizamos también que la confianza es el único lazo de conexión del espíritu del hombre con la fuente. Así como este cable es lo único que permite que mi computador funcione una vez que se le acaba la batería, la confianza es lo único que le permite al ser humano conectarse con su creador, la fuente de todo aquello que el hombre necesita. Vimos también que todo funcionó perfectamente en el jardín del Edén hasta que un triste hasta aquí. La confianza fue desplazada en el interior de Eva desde Dios hacia una criatura, Lucifer, Satanás. Posteriormente, Adán hizo lo mismo, depositando su confianza no en lo que le dijo Lucifer o Satanás, sino en lo que le dijo Eva. Pero como Eva a su vez estaba conectada por la confianza a lo que le había dicho Lucifer, también Adán queda conectado por la confianza a Lucifer. Y ambos así quedaron desconectados de quien desde su inicio, desde el momento en que sopló aliento en su nariz, había sido su fuente de vida. La única consecuencia posible para quien se desconecta de la fuente de vida
la muerte. Y la muerte eterna. No hay alternativa. No hay otra posible consecuencia para la pareja que desde su interior se desconectó de su fuente de vida. Y por ley de la herencia, no solo la pareja, Adán y Eva, sino también sus descendientes, quedamos afectados por la misma condición, porque somos réplica de la vida de Adán. Vimos también que el engaño que Eva creyó y que generó todo este desorden quedó impreso en un lugar específico. Quedó grabado en el corazón del ser humano. Analizamos bastante, dedicamos un bloque entero a analizar el corazón del ser humano. Y déjenme contarles un poquito cómo Dios me llevó a mí a entender qué es el corazón, porque creo que bien vale la pena. Les voy a contar un evento, por supuesto está dentro de un contexto, pero para no hacer tan larga la historia les cuento el evento puntual. Era un año en el que había habido mucha lluvia, estaba habiendo mucha lluvia en mi ciudad. Donde yo vivo es una tierra o es un clima seco, desértico, y normalmente no llueve, o puede llover en todo el año lo que en otros lados llueve en un día. O sea, la cantidad de agua por lluvia es muy poca. Por lo tanto, las viviendas no están preparadas para las lluvias. Sin embargo, ese año llovió muchísimo y llovió tanto que el nivel del río comenzó a subir y a subir y a subir. Y en un momento corría el riesgo de desbordarse. Era una tarde en donde yo vivo. Si esta fuera mi casa, más o menos allí donde están los árboles, esa hilera de árboles grandes, corre el río. Y esa tarde llegó un vehículo de prefectura y nos dijo: el nivel del agua está alcanzando sus límites máximos, tienen que evacuarse. Nunca en mi vida me había pasado semejante cosa. Mi hijo escuchó, era pequeño, y me decía: no, mami, yo no me quiero ir, yo quiero ver cómo desborda. Y me costó convencerlo de que armáramos las cosas mínimas, porque esto fue como a la 1 del mediodía y nos dijeron: a las 3 de la tarde se espera el pico máximo, tienen que evacuar. Mi mamá, una señora mayor, viejecita, con dificultades del movimiento, así que lo más rápido que pudimos para movilizarla a ella, armar sus necesidades básicas, que en los abuelitos son bastantes más que los más jóvenes. Armamos su maleta y allá nos fuimos a la casa de una hermana mía que en ese momento vivía en una ciudad cercana. Naturalmente, antes de irme, me aseguré que puertas y ventanas estuvieran cerradas. ¿Qué había pasado? Llevábamos ya fácilmente una semana o más de lluvias, ¿no? Ahora ya era el límite, ya el río estaba por desbordar, pero venía lloviendo hacía una semana o más. Y como las casas no están preparadas, y la mía tampoco, en mi casa se llovía por todos lados. Se filtraba agua del techo, se filtraba agua de las ventanas. La terraza, se ve que el declive estaba mal hecho, porque desde la terraza entraba agua hacia el living, hacia el comedor. Pero mientras yo estaba en casa, yo me despertaba
despertaba a la mañana, la noche anterior había colocado baldes debajo de cada gotera, había colocado toallones en las ventanas para que absorban el agua por la noche. A la mañana me levantaba, vaciaba el agua de todas las goteras, escurría los toallones, los volvía a poner, me iba a trabajar, cuando volvía a la tarde repetía el proceso y más o menos se mantenía todo medianamente bien seco. Pero ahora me tuve que ir durante 3 o 4 días a la casa de mi hermana. Y cuando volví, esa casa era un desastre, horrible. El olor que había era muy fuerte, el olor a humedad, lo que por unos días no se había ventilado y la humedad se seguía filtrando. Ustedes saben, lo que filtra no es agua limpia, porque siempre arrastra polvillo y cosas, así que se había arruinado muchas cosas. El río no desbordó, gracias a Dios el río no desbordó, pero varias cosas adentro se dañaron. Cuando llegué y vi en qué condiciones estaba la casa, dije, bueno, voy a tener que empezar a limpiar. Y había que establecer un orden. Empecé desde la cocina e iba a ir avanzando hacia atrás. Y ahí venía ese día limpiando, acomodando todo. Y llegó la parte del baño. Yo ya estaba cansada a esta altura. La vivienda tiene 2 baños. Ya había limpiado uno, me quedaba el del fondo, el último. Yo estaba cansada. Pero bueno, el baño se supone que es algo fácil de limpiar en esas circunstancias, ¿no? Porque tiene azulejos, los azulejos enseguida con lavandina se lavan y sale todo el moho. Pero bueno, hay un detalle. Ese baño que me faltaba limpiar tenía alfombra, y una alfombra de un color bien clarito, quizá como mi Biblia. Un color así bien clarito, ¿sí? Yo paso la toma. Sí, un beige bien clarito. Vale aclarar que esa casa no la construí yo, no la hice yo. A mí nunca me hubiera gustado poner una alfombra en un baño, ¿sí? Porque es antihigiénico. Pero ya estaba así y así quedó. Entonces voy a limpiar el baño y cuando abro la puerta, que yo pensaba que iba a ser algo fácil, oh sorpresa, pongo el pie y miro y me pareció que algo no andaba bien, parecía como que la alfombra se movía. Y dije, ¿no? Y tenía manchitas por todos lados. Y miro bien y lo que se movía eran las manchitas. Y me acerco más, ya saben que soy corta de vista, me arrodillo, me acerco bien. Y las manchitas eran unos bichitos de humedad. Allá le llamamos bichitos bolitas. Que cuando se hacen una pelotita gris. Chanchito. ¿Sí? ¿Chanchitos le llaman aquí? Había chanchitos. Toda la alfombra del baño estaba salpicada de chanchitos. Y los había en todos sus estadios de desarrollo. Pequeñitos, de color gris clarito, hasta grandes, de color gris bien oscuro y bien nutridos. Yo miré eso y dije, qué asco. Lo primero que pensé fue ir a tomar la aspiradora y aspirarlos. Después dije, si alguno queda prendido al caño o a la bolsa de la aspiradora con sus ventositas, va a dar olor feo. No me parece buena idea, me parece que mejor tomo una bolsa y comienzo uno por uno a juntar los chanchitos y a ponernos en la bolsa. Y así lo hice, comencé. Mientras realizaba esta nada agradable tarea,
¿qué estaba pensando? ¿De dónde vinieron los chanchitos? ¿Por qué en toda la casa no hubo chanchitos y acá sí tengo chanchitos? Lo primero que pensé fue, subieron por el caño del inodoro. ¿Y por qué les digo esto? Porque vivimos en zona rural y no es infrecuente que los sapos hagan el trayecto inverso y a veces a la noche uno va al baño y se encuentra con visitas. Ya con esto nadie quiere venir a visitarme, ¿verdad? Entonces, como estaba acostumbrada a ver esto, dije, los chanchitos han hecho el mismo recorrido. Era medio raro porque hay agua en el inodoro, pero dije, bueno, a lo mejor sobreviven al agua y yo no lo sabía. Pero entonces me giro para mirar y veo que la tapa del inodoro estaba baja. Entonces no había mucha forma como ese hubiera sido el trayecto. Y entonces digo, quizás hicieron ese recorrido, pero por el desagote de la ducha. Y dije, tiene que haber sido eso. Voy a aprender la lección, la próxima vez que me tenga que ir de casa y esté lloviendo, voy a colocar un tapón en el desagote de la ducha. Y seguí pensando mi hipótesis y de repente encontré un dato que no me cerraba. Hacía un ratito había limpiado el otro baño, que también tenía ducha, y en el otro baño no había habido ningún chanchito. A esta altura ya me empezó un delirio persecutorio. Dije, los chanchitos me persiguen a mí, porque ese era mi baño. Están contra mí, me están buscando a mí. No me estaban buscando a mí. Me di cuenta que no podía hacer eso, porque el otro baño no los tenía. Y en eso ya estaba cansada de esta tarea de juntarlos y colocarlos en la bolsa. Me incorporé, me decidí levantar para estirarme y descansar un ratito. Valga la aclaración que no le hice al comienzo. Yo hacía tiempo que venía pidiéndole a Dios que me explique y me muestre y me enseñe cómo es, qué sucede y cómo funciona el corazón del hombre. En ese momento en que me levanto para estirarme y descansar un momento, me levanto y me encuentro a mí misma frente al espejo del baño. Y en ese momento es como que cayeron todas las fichas, esos momentos en los que todo hizo clic y se unió todo. Lo que yo le venía pidiendo a Dios, lo que estaba haciendo y lo que había pasado durante estos 3 días. Y todo cerró perfectamente en el siguiente concepto. Esa alfombra de mi baño, que yo la veía tan bonita, bueno, esta Biblia está bien, ya no está tan limpiecita porque va y viene, pero la alfombra de mi baño yo la veía muy limpiecita y yo la mantenía limpia siempre, ¿no? Y se la veía bien bonita. Sin embargo, los huevitos de los chanchitos habían estado allí desde siempre. El baño es por naturaleza un lugar húmedo, porque uno se ducha, uno se lava las manos y se salpica, ¿verdad? Sin embargo, la humedad nunca había sido tanta como para que los huevitos se desarrollen. Ahora que durante 3 o 4 días la casa había estado filtrando agua por las ventanas, el agua corría por la pared e impregnaba la alfombra estaba más húmeda que de costumbre, y aquellos huevitos que siempre habían estado allí presentes, de repente se transformaron en chanchitos. Los huevitos yo no los veía, para mí mi alfombra estaba limpita. Pero tuvo que venir una lluvia muy fuerte, tuvo que venir una tormenta fuerte para que se desarrollen los chanchitos. Calzaba perfecto. Ese es tu
lo veo tan limpito, pero está lleno de huevitos que yo no veo. ¿Cuántas tormentas, cuánta lluvia, cuánta presión va a hacer falta, Señor, en mi vida para que afloren los bichitos, los chanchitos, para que yo los pueda ir recogiendo? Ruego, Señor, que no sea mucha, le pedí. Y el ejemplo me calzaba perfecto también, porque esa alfombra yo no la elegí. Yo no había elegido colocar la alfombra en el baño. Vine a esa casa y la alfombra ya estaba. Yo no elegí un corazón engañoso, ni ustedes tampoco. Yo no elegí un corazón del cual mana la vida, engañoso, y por lo tanto mana en definitiva la muerte y las enfermedades. Pero es lo que tenemos, y es necesario que vengan las lluvias, que vengan las presiones, que vengan las tormentas, para que se desarrolle el huevito que siempre estuvo y que nunca se vio. Volvamos al jardín del Edén. Dada la condición en la que ahora Adán y Eva se encuentran, Dios pone en marcha su plan de salvación, aquel que había diseñado desde antes de la fundación del mundo, ahora tiene que activarlo. Dios tiene un problema. Acá creo que Dios quiere salvar al ser humano. Es su anhelo salvar a su raza. Pero acá es necesario entender el problema frente al cual Dios se encuentra. Y qué pena que se me perdió la diapositiva clara. Dios quiere salvar al ser humano, pero para salvar al ser humano necesita que el ser humano pueda confiar en él. El engaño del corazón consiste precisamente en: tú crees que eres alguien que no eres. Y es fácil convencer a alguien de que es alguien que no es. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, este ha sido el dilema de Dios: convencer al ser humano de que es alguien que el ser humano no cree que es. Apocalipsis 3:17 nos dice: porque tú dices, yo soy rico y muy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Tú dices, yo soy, pero tú no sabes quién eres. Cuando Adán comió del fruto y Dios le dijo: ¿qué has hecho? Yo estoy bien, es la mujer que tú crees. Yo no me veo con ningún problema, mi corazón está perfecto. Y Eva dijo lo mismo: es la serpiente que tú creaste. El hombre pierde la condición de verse a sí mismo, pierde la capacidad de verse a sí mismo, de ver su condición. No sabe quién es y cómo está. Ocurrió en el huerto de Edén, ocurrió cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús fue a su pueblo, a Nazaret, a la sinagoga. ¿Recuerdan la historia? Se le fue dado a leer el libro de Isaías, el rollo, y Jesús abrió y comenzó a leer: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová para dar libertad a los cautivos. Lo leemos en Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados del corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y entonces, ¿cómo siguió la historia? Los nazarenos, los compatriotas de Jesús, dijeron: ¡viva! ¡Amén! ¡Aleluya! Y comenzaron a aplaudir. La historia terminó que lo hubieran despeñado desde el alto del monte si
si Dios no hubiera hecho un milagro y lo hizo desaparecer de la vista de ellos, ¿por qué querrías matar a aquel que viene a devolverte la vista? Excepto que no te des cuenta que estás ciego. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero tú no sabes quién eres. El mayor dilema de Dios es mostrarle al ser humano que es alguien que no es. Y para poder mostrarle eso, necesita la confianza del ser humano. Si no tiene la confianza, no tiene forma. La confianza es eso que se rompió en el ser humano, en Adán y Eva. Y en lugar de la confianza, se instauró la desconfianza de Dios. Y Dios había creado al ser humano de modo tal que ¿quién es el único que tiene acceso al espíritu del hombre? Se tiene acceso, las acciones del espíritu se ejercen desde adentro o desde afuera. Desde adentro. Solo el ser humano puede confiar. Dios no puede interrumpir en su mente, en su espíritu, y girar la perilla a la posición confianza en Dios otra vez. Esa perilla estaba rota, la reemplazó la perilla de la desconfianza, y Dios no puede meterse adentro para arreglar el problema desde adentro. Y desde afuera no lo puede hacer, porque Él creó al hombre para que desde afuera no se lo puede gobernar a control remoto. Tiene que ser desde adentro. Pero desde adentro la naturaleza del engaño fue tal que el hombre ni siquiera cree ya lo que Dios le dice que tiene que hacer para salvarlo. Dios quiere salvar al hombre, Dios quiere salvar a su hijo, pero para salvarlo necesita a un hombre y ya no tiene hombre, porque el hombre ya no se conecta con Dios para que Dios pueda ayudarlo. Tremenda la situación. El hombre queda perdido eternamente, no queda vuelta atrás porque está desconectado de su fuente de vida. Gracias a Dios por el plan de salvación. Amén. Que Dios había diseñado desde la fundación del mundo. Y el milagro y el misterio de la salvación. Dios se reviste de naturaleza humana. Amén. Para que el hombre tenga acceso a un intercambio de vidas con la vida que ahora es de Jesús. Vamos a ver cómo se ve esto en diapositivas o en imágenes, en esquemas. Si esta soy yo, por ley de la herencia, yo provengo qué porcentaje de mi mamá y qué porcentaje de mi papá. 50% de mis genes provienen de mi papá, y no solo los genes que van a conformar mi cuerpo, porque el ser humano es una unidad indivisible entre espíritu y cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto, 50% de mi cuerpo provienen de mi padre y 50% del espíritu proviene de mi padre. Y el otro 50% es aportado por mi madre. Permítanme mostrar lo mismo en otro esquema. Aquí tenemos algunas dificultades con la animación, pero creo que van a entenderlo igual. Si el corazón de allí abajo soy yo, 50% proviene de mi padre y 50% proviene de mi madre, ¿sí? También en mi corazón. 50% de mi madre y 50% de mi padre. A su vez, mi mamá proviene 50% de mi abuelo y 50% de mi abuela. Y mi papá
proviene 50% de mi abuelo paterno y 50% de mi abuela paterna. El corazón de mi abuelito o el corazón de mi mamá y mi papá, ¿es un corazón engañado o no es un corazón engañado? Sí. Sí. Yo los quise mucho a mis padres mientras estuve vivos, pero por más que los quiero, debo reconocer que sus corazones estaban engañados, como el de cualquier ser humano. ¿Qué pasa con los corazones de mis abuelos? ¿Eran corazones engañados o no eran corazones engañados, digamos? También lo eran, o sea que, ¿qué posibilidad hay para mí de que mi corazón no tenga engaño? Ninguna. Y déjenme explicarlo con otro gráfico. Hagamos de cuenta que ese corazón engañado es que esa que soy yo, soy una criatura que he llegado a este mundo y que el engaño del corazón es una catarata que me impide ver. Y yo he nacido con una catarata congénita, bilateral. ¿Qué va a pasar con un niño que nace en este mundo con catarata bilateral congénita? Bueno, el niño va a crecer, va a empezar a dar sus primeros pasos y va a empezar a llevarse todo por delante. Va a voltear la cámara de Luis, va a voltear el frasco de agua aquí de la hermana, va a voltear el jarrón de la abuela, va a pisarle la cola al gato, va a hacer desastres porque no puede ver. ¿Es culpable el niño de no poder ver y de las cosas, de los desastres que hace porque no puede ver? No es culpable, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No hay culpa alguna si tú te caes de una escalera y si tú no pudiste ver el escalón, pues ¿qué culpa tienes de caerte de una escalera? Ahora, si hay un cirujano en el pueblo que atiende 24/7 los 365 días del año en forma gratuita y que tiene 100% de éxito en sus cirugías de cataratas y logra que el 100% de sus pacientes vean luego de la cirugía, y yo me niego a ir al cirujano para que me elimine esas membranas que no me deja ver, ¿qué va a pasar si yo me niego a ir al cirujano? Voy a seguir tropezándome y haciendo desastres con lo que hago, ¿verdad? Pero ahora sí, si yo me negué a ir al cirujano, ¿soy culpable o no soy culpable? Sí. Ahora soy responsable. Es tan importante entender esto, que nuestra responsabilidad viene cuando Cristo viene, cuando tenemos la posibilidad de ir a Cristo para que corra el velo de nuestros ojos. Decíamos entonces que poníamos el ejemplo del niño que ha nacido con cataratas congénitas y que no es responsable de todos los errores y las equivocaciones y daños que comete mientras es ciego. Pero una vez que hay un cirujano, si esa persona, si ese niño ahora ya adulto, se niega a hacerse la cirugía, se irá haciendo cometiendo los mismos daños, haciendo las mismas equivocaciones. Pero si el cirujano estaba disponible y él no quiso ir, entonces es responsable de lo que está haciendo. Ese cirujano es Jesús. Jesús, desde la eternidad, fue Dios y hasta la eternidad lo seguirá siendo. Y el misterio de la salvación no podemos adentrarnos en él
no podemos conocer nada de Dios como ser humano, de Dios como, no podemos conocer nada de Jesús como Dios, nada de su esfera como divino. Pero ese ser divino se revistió de humanidad y se transformó en Jesucristo, 100% hombre, Hijo de Dios e Hijo del hombre. Por ley de la herencia, 50% de su cuerpo y 50% de su espíritu provienen de María, su madre. Y por ley de la herencia también, 50% del Jesucristo hombre proviene de su Padre Dios. 50% de su cuerpo y 50% de su espíritu. Hijo de Dios e Hijo del hombre. Jesucristo el ser humano. En su vida vivió durante 33 años. La flechita azul es lo que él hereda de su padre y la flechita negra lo que él hereda de su madre. Durante 33 años vivió su vida en esta tierra, pero jamás usó aquello que había heredado de su madre. Nunca vivió para sí, nunca vivió en desconexión de Dios, siempre confió en su Padre, vivió esa conexión permanente con su Padre y a través de esa conexión con su Padre destruyó la desconfianza de la naturaleza de Adán y Eva. A través de la confianza en su Padre destruyó la desconfianza de su madre. Pero carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Era necesario que todo el ser muriera. Por lo tanto, Cristo murió en la cruz. Y esta diapositiva la voy a avanzar porque la hice hace más tiempo donde no era tan claro mi conocimiento y tiene algunas fallas y voy a poner una nueva. Allí tenemos entonces ese Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de hombre, que vive durante 33 años en confianza plena, absoluta en su Padre, jamás utilizando la naturaleza heredada de su madre y destruye, mediante la confianza, destruye la desconfianza. Finalmente, tiene que morir y muere en la cruz. Pero no murió, no quedó muerto en la cruz, sino que al tercer día resucitó. Y sabemos que después de 40 días ascendió al cielo y está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. No puedo poner en una sola diapositiva todo el santuario, simplemente queda Jesús allí. Y la función de Jesús en el santuario hoy es para mí, para que tú y yo podamos por la fe realizar un intercambio de vidas con Jesús. Si esta soy yo y ayer maté a mi vecino porque estoy ciega, porque no puedo ver lo que hago, ahora vengo a Jesús y Jesús toma mi vida, toma mis pecados sobre sí. Y Jesús murió porque tomó mi vida y mis pecados. Y cuando toma mi vida y cuando le entrego mi vida a Jesús, le entrego también no solo las personas a las que yo les hice daño, sino lo más bello, o no sé si lo más bello, pero parte de la belleza del plan de salvación es que cuando entrego mi vida a Jesús, entrego también todo el daño que alguien me hizo a mí.
y si fui abusado, y si alguien me robó, y si alguien ensució mi nombre de alguna manera, yo voy a la cruz de Cristo y entrego mi vida. Y mi vida muere con la muerte de Cristo. Y si mi vida ya no es más mi vida, sino que puedo resucitar a vida nueva. Y ayer maté a mi vecino y hoy voy a la cruz. ¿Quién mató hoy a mi vecino? Jesús mató hoy a mi vecino. Y si ayer a mí me abusaron y hoy voy a la cruz, ¿a quién abusaron? Hoy, a Jesús. Mi vida quedó en Jesús en la cruz y tomo, a través del intercambio de vidas, tomo la vida nueva de Jesús como parte de mi vida. Allí coloqué una foto mía en blanco y negro, porque la idea es que podamos ver el proceso de santificación. Porque si bien resucito a nueva vida una vez que tomo la nueva vida de Jesús, todavía esto es un proceso y todavía voy a seguir. Quizás ya no mate a mi vecino, pero quizás dentro de una semana lo voy a estafar. Y tendré que hacer nuevamente el proceso de ir a la cruz, entregar mi vida a Cristo. Y Cristo me da nuevamente mi vida ya con un poquitito menos de engaño en el corazón. Y ahora quizás ya no estafe a mi vecino, pero tal vez quizás ya no mato a mi vecino, ya no le estafo, pero tal vez le estaciono mi auto frente a la puerta de su garage y no lo permito salir. Y así continuaré yendo y yendo a la cruz cada día de mi vida. Pablo decía, cada día muero. Hasta que llegue el día en que tenga todos los colores vivos de la vida de Cristo en mí. Y cuando este día llegue, o a lo largo de ese proceso, ¿qué pasará con mis enfermedades? Aquellas que se originaron en el corazón engañoso. Van a ir desapareciendo a medida que vaya creciendo en santificación. La solución para la salud, mejor dicho, la solución para la enfermedad y la solución para todos los problemas del hombre la única solución para el ser humano consiste en la vida de Cristo en el alma humana. Yo no sé ustedes, pero yo quiero formar parte de aquellos de los cuales Jesús diga al verme lo que está registrado en Isaías 53, en el versículo 11. Se dice allí que Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma. Hay otras versiones que dicen, verá el fruto de la aflicción de su espíritu y su alma quedará satisfecha. Porque por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Yo quiero estar entre ese grupo de muchos. No sé si ustedes, pero creo que nadie querrá estar ausente de allí. Amén. Yo quiero que mis amados hermanos de Chillán, tengan salud, así como prospera vuestra alma. Que tengan soso, que tengan salud y salvación, aquella que solo Cristo puede darnos, así como prospera vuestras almas. Mi mayor deseo es ese en esta tierra. Amén. Que Dios les bendiga muchísimo y que nos transformemos en agentes de llevar salud y salvación a otras personas por las cuales Cristo también vino a dar su vida. Que tengan un muy feliz sábado. Es mi deseo y oración. Vamos a terminar entonces con una oración.
Nuestro Padre en los cielos, tan tremenda es la situación cuando estamos desconectados de ti, pero tan maravilloso es tu plan, tan maravillosa es la vida de Cristo, que en Él y a través de la fe podemos reconectar con la fuente de vida y podemos gozar de salud y de salvación. Señor, oramos para que podamos ser portalámparas, podamos ser portaluces del Evangelio a través de la mano derecha, que es la salud, a tantas personas que ignoran por qué necesitan un Salvador. Danos, Señor, la posibilidad y el privilegio de cumplir esta pequeña obra, en esta pequeña parte en tu gran obra de la salvación. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús y por sus méritos.